Muy bien, ahora vamos a revisar el tema de sala situacional versus ASIS, ¿sí? Listo, entonces sala situacional versus ASIS. ¿Por qué es importante conocer este tema? En planificación, nosotros debemos de hacer toma de decisiones o proyecciones o formulación de objetivos basados en datos reales de la comunidad, en datos reales del establecimiento de salud. Y estas herramientas, es decir, la sala situacional y el ASIS, me van a dar esa información que yo necesito, ¿sí? La sala situacional me va a dar información, pero para toma de decisiones diarias, ¿sí? Entonces, propiamente en la planificación no me va a servir, pero sí me va a servir para una decisión diaria que tengo que tomar como dirección, como alta dirección de una organización. ¿Por qué? ¿Qué es la sala situacional? Es una herramienta que me va a permitir conocer cuál es el estado epidemiológico de una determinada área o de un aspecto que yo esté evaluando. Esta herramienta puede ser física o puede ser virtual, ¿sí? En un establecimiento de salud puedes tener ahí tu franela, ¿no? Tu franelógrafo, y sobre el franelógrafo desarrollar una sala situacional. Entonces, ¿ahí qué vas a poner? Vas a colocar tus canales, vas a colocar tus curvas, ¿no? Y toda la información epidemiológica actualizada de la población que se te ha asignado como establecimiento de primer nivel de atención. ¿De dónde vas a nutrir a tu sala situacional? Principalmente del proceso de vigilancia epidemiológica, ¿sí? Entonces la vigilancia te va a dar esta información. Pero también puedes nutrir tu sala situacional con la información obtenida del análisis situacional, ya que esta te va a servir para comparar, ¿no? Para comparar los históricos de cada año, para ver cómo se va desarrollando una determinada epidemia, por ejemplo, lo puedes comparar, ¿no? Listo. Entonces, al momento de generar tu sala situacional, tú vas a convertir los datos recolectados gracias a la vigilancia, ¿sí? Vas a convertir esos datos en información y luego esa información en conocimiento. ¿Y para qué me va a servir? Para tomar acción, para toma de decisiones. Esta toma de decisiones puede ser en el país, como ustedes ven aquí. ¿Se acuerdan la sala situacional que se generaba con el COVID? ¿Sí? Cada día, ¿no? Iba variando. Número de infectados, número de vacunados, número de camas UCI, número de fallecidos, etc. Entonces, eso me permitía a mí toma de decisiones. Pero como les digo, la decisión puede ser a nivel nacional, puede ser a nivel regional o a nivel local. De tal forma que la sala situacional también se desarrolla así, ¿no? Se desarrolla a nivel nacional, a nivel regional o a nivel local. A nivel local, en el primer nivel de atención, ¿sí? A nivel regional, pues en los gobiernos regionales, y a nivel nacional lo va a conducir el MINSA. Entonces ellos van a publicar la sala situacional. Y de hecho lo hacen, ¿no? Todos los viernes a las 9, ¿sí? El Centro Nacional de Epidemiología genera una sala situacional virtual y se van conectando todas las regiones para conocer y para que se les presente esa sala situacional. Y todos hacen sus preguntas, expone, etcétera, ¿no? Todos los viernes a las 9. Listo. Finalmente, la sala situacional es una herramienta que me sirve para hacer monitoreo. Recuerda que el monitoreo es una forma de hacer control. Y el control es parte del proceso administrativo, ¿no? ¿Te acuerdas? Planificar, organizar, dirigir y controlar. Ya, una forma de hacer control se llama monitoreo. Y la sala situacional me sirve para hacer monitoreo. ¿Y qué significa hacer monitoreo?
Hacer monitoreo significa vigilar aquellas actividades que se consideran críticas o situaciones críticas. ¿Y por qué críticas? Porque su valor va a ir cambiando rápidamente en el tiempo, ¿sí? Entonces, por eso cada día tienes que estar dándole seguimiento. La sala situacional es una herramienta también que sirve para realizar monitoreo. Ahora, como te había comentado, para la elaboración de tu sala vas a tomar información del análisis situacional, que es justamente esta parte de aquí. ¿Y qué es el análisis situacional? ASIS. Es una herramienta que me permite conocer ¿qué? El perfil de salud de enfermedad poblacional. Ahora, este ASIS normalmente lo deberíamos actualizar cada año, ¿sí? Y si lo actualizamos cada año, entonces el ASIS lo voy a poder utilizar para la planificación, claro, lo puedo utilizar para la planificación. Es más, este análisis situacional justamente me va a permitir tener todos esos datos del momento 2, del momento del análisis. Los voy a tener gracias al ASIS. Por eso es importante tener un ASIS actualizado. ¿Ok? Entonces, ¿el ASIS me sirve para planificar? Sí. ¿Qué es? Es la herramienta para conocer el perfil de salud de enfermedad poblacional. Y dentro del ASIS vamos a tener 3 partes. La primera es el análisis del entorno. Entonces, dentro del entorno, ¿yo qué voy a analizar? El entorno propiamente del establecimiento, que corresponde a las características geográficas, demográficas, de organización social y si hay riesgos. Por ejemplo, vamos a formular un ASIS de primer nivel. Características geográficas. Bueno, la población asignada está localizada en tal valle a 1.500 o a 2.500 metros sobre el nivel del mar, etc. La población principalmente es población joven de tales edades, más mujeres que varones, etc. Listo. La organización social, ¿no? Ahí detallo cómo está organizada, ¿no? Esa comunidad y riesgos, ¿no? En la comunidad hay riesgo de huaicos, de inundaciones por tal y tal motivo. Listo, todo eso va en entorno. Luego, lo segundo es análisis de qué, o sea, dentro de la etapa análisis, luego lo otro es análisis de los determinantes sociales de la salud. Entonces, analizar los determinantes sociales de la salud es definir cuáles son esos determinantes intermedios y cuáles son esos determinantes estructurales a los cuales están sometidas esas comunidades o esa población de estudio, ¿no? Entonces, no te olvides, ¿no? Dentro de los intermedios que tendrás, las condiciones de vida. Acá está, por ejemplo, características de la vivienda, ¿no? Y dentro de los estructurales, ¿qué tienes? Género, etnia, educación, ingresos, ocupación, ¿no? Aquí están trabajos socioeconómicas. ¿Qué más está dentro de los estructurales? Lo macro, el gobierno, la situación económica, etcétera, ¿no? Inversión del Estado, ya está. Y eso lo detallas en los determinantes sociales. Y por último, dentro del análisis tienes que detallar los problemas de salud. La morbilidad, la mortalidad, ¿no? Las causas de morbilidad y mortalidad por grupos etarios, las 10 más importantes de cada uno y lo vas dividiendo, etc. Y saber esta información epidemiológica, ¿te va a servir para tu sala? Sí, porque tú vas a poder comparar. Mire, el año pasado fue así, pero ahora, con los datos diarios actualizados que tengo, estamos ya por acá, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿No? Tomar alguna decisión para corregir. Ya está. Entonces, esa es la primera parte del ASIS, el análisis. La segunda consiste en ¿qué? En priorizar los problemas que tienen más impacto en esa comunidad. ¿Por qué voy a priorizar? Porque los recursos son limitados y como son limitados, tengo que aplicar alguna técnica para poder destinar recursos hacia lo más importante, ¿no? Y hay muchas, ¿no? Por ejemplo, Pareto, puedo aplicar ahí, es una herramienta para priorización, la matriz de priorización, etcétera, ¿no? Entonces, priorizo lo más importante. Y por último, ¿no? Una vez que identifiqué qué es lo más importante, mis propuestas para resolver eso importante. Listo. Ahí termina el ASIS.
continuación vamos a revisar la segunda función del proceso administrativo correspondiente a la organización. Muy bien, en organización, ¿qué es lo que debemos revisar o en qué consiste la organización? Bueno, la organización consiste en definir el trabajo que hay que realizar. ¿Sí? No olviden eso, en palabras sencillas ese sería el resumen. ¿Y a qué se refiere con definir el trabajo? Pues recordemos que en la planificación lo que yo hago es me proyecto a futuro, visualizo lo que pretendo alcanzar en el futuro. Entonces ya lo visualicé, ya sé cuáles son los objetivos, ¿sí? Ya sé qué acciones debería tomar. Pero en la organización voy a aterrizar todo esto en actividades y tareas concretas, ¿no? Ese es el punto número 1. Y 2, ya está definido el trabajo y tengo que organizar el trabajo. Es decir, debo de asignar los roles, debo de asignar las tareas a cada persona según corresponda y según sus competencias. Entonces, en este punto, hay un documento importante del cual tenemos que hablar, que es el POI. ¿Qué significa POI? Plan Operativo Institucional, ¿sí? Entonces, el POI es un plan. ¿Recuerdan el otro plan que teníamos? Que era el PI, ¿sí? El PI. Entonces el PI tenía sus características. 3 a 5 años, mediano a largo plazo, lo hacía el equipo directivo y lo conocía toda la organización. Listo. El POI es como si fuera el hijo del PI. ¿Cómo es esto? A ver, si tengo un plan estratégico que va a durar 3 años, eso significa que voy a formular 3 planes operativos, es decir, un plan para cada año. ¿Por qué? Porque el plan operativo institucional tiene las siguientes características, ¿no? Que va a durar un año, ¿ok? Que ya no es para el mediano a largo plazo, sino es para el corto plazo. Y si en el caso del plan estratégico lo caracterizaban o estaba caracterizado por los objetivos, pues en el caso del plan operativo, este está caracterizado ¿por qué? Por las actividades y las tareas. Listo. Ya está. ¿Qué más debo conocer? Lo siguiente. Que este plan operativo, como les dije, ¿no? Se formula un plan para cada año y le pondría, por ejemplo, veamos este ejemplo, ¿no? Miren, genero un plan estratégico 2023-2025. Ya, ese es mi plan estratégico. Entonces yo genero un plan operativo para el año 23, otro para el año 24 y otro para el año 25. Muy bien, ya está. Lo puedo hacer de esa forma. Y cada año, o conforme va finalizando el año, yo evalúo el plan, veo si es que logré o no las actividades que había detallado y a su vez formulo el plan del año siguiente y así sucesivamente. CEPLAN, ¿sí? CEPLAN es el Centro Nacional de Planeamiento, nos plantea que yo podría de frente generar el plan operativo para los 3 años y durante el transcurso ir realizando los ajustes que corresponden. Entonces, CEPLAN anuncia, o mejor dicho, plantea un nuevo concepto que es el de plan operativo multianual. ¿Ya? Te lo menciono, no, la verdad que dudo que venga en el examen, sería una pregunta muy difícil, pero lo que siempre ha venido es esto. Plan operativo, un añito, corto plazo, actividades y tareas. Así de sencillo. Entonces, tú tienes que identificar palabras claves en cada concepto, ¿no? En el plan estratégico, la palabra clave o las palabras claves son sus características, en el plan operativo es este. Si te preguntaran por el multianual pues va a tener la misma duración del plan estratégico. ¿Sí? Pero esto tengo aquí como un dato adicional y no te compliques mucho. Si recién estás empezando en gestión, pues ten bien aprendido lo de aquí y es más que suficiente. Ahora, dentro del plan operativo, nosotros vamos a desplegar todas las actividades que voy a realizar durante ese año. Ese proceso mediante el cual yo despliego las actividades le voy a llamar programación.
¿Ya? Entonces, ¿qué significa programación? Programación significa alinear el conjunto de objetivos específicos, obviamente que parten de los generales, del plan estratégico, alinearlos a actividades y tareas que se van a realizar durante un año. ¿Sí? Ya está. Entonces, programar es, ya sabes, alinear objetivos a actividades y tareas para el periodo de un año. Como esto es mejor hacerlo en una tabla, esa tabla se va a llamar matriz, ¿sí? ¿La matriz de qué? De programación. Entonces, ¿qué es la matriz de programación? Es una tabla en la cual yo voy a definir actividades y tareas que voy a hacer durante el periodo de un año y esta tabla la voy a colocar dentro de mi documento llamado plan operativo. Ahorita vamos a ver los detalles de esta tabla. Para terminar con lo que es plan operativo, recuerda que dependiendo del estilo de elaboración del plan, tú en el plan operativo puedes colocar la misión, la visión, sí, la vas a colocar. Pero ¿vas a formularte alguna nueva? No, ¿por qué? Porque recuerda que es un hijo, ¿no? ¿Hijo de qué? Del PI, ¿ya? Entonces, como es el hijo, le copias nomás, le planchas la misión, la visión, el análisis, ya está, pues ya está hecho. De ahí nomás lo copias. Ya todo va a depender del estilo con el que redacten el plan operativo. Pero no es lo importante ¿qué es el plan? Las actividades y tareas. Entonces esas actividades y tareas que te dije que van en la matriz de programación, la vamos a ver acá. Veamos. Si acá yo tengo un objetivo específico, para que el objetivo se cumpla, probablemente yo tengo que hacer la actividad 1 y la actividad 2. Ahora, cada actividad puede dividirse en tareas. Tarea 1, tarea 2. O una tarea o una actividad corresponderse en sí misma a una tarea, ¿ya? O sea, la actividad puede ser una tarea o una actividad puede dividirse en varias tareas. A cada tarea tú la tienes que operacionalizar en un número, ¿sí? A ese número le vas a denominar meta. Por ejemplo, ¿no? Tu meta va a ser 500 niños vacunados. Esta. Ya está. Lo operacionalizas así. ¿Qué recursos vas a requerir para realizar la tarea llamada vacunación a niños menores de 5 años? ¿Qué recursos necesitarás? Necesitarás, pues, obviamente las vacunas, necesitarás horas de enfermera y otros insumos. A todo eso, o mejor dicho, a todos los recursos extras, pues, que tengas que comprar, que no tengas en tu establecimiento, le vas a asignar un costo, ¿no? Que más adelante te va a servir ¿para qué? Para armar tu presupuesto. Entonces, con eso tú pides presupuesto, ¿no? Con esta matriz de actividades que vas a hacer, a todo le colocas un determinado costo y así pides tu presupuesto. Para tú identificar si es que estás cerca o no de lograr a esta meta planteada, recuerda que la meta la estás formulando para un año, entonces colocas indicadores, ¿sí? ¿Qué es un indicador? Un indicador es una relación A sobre B. Ya está. Y este A sobre B me va a expresar lo que está sucediendo en la realidad, ¿sí? Entonces, el indicador es un instrumento para medir la realidad y para indicarme si estoy logrando o no la meta. Entonces, si mi meta era 500 vacunados, entonces yo me podría formular un indicador de la siguiente forma, ¿no? Numerador, denominador. ¿Qué colocarías en el denominador? Los programados, ¿ya? Los niños programados para vacunas, ya está. Y acá en el numerador, los niños que efectivamente has vacunado. Imagínate que has vacunado 400 de 500 programados. Entonces, ¿qué dirías? Que tu indicador está al 80%. Estás lejos, ¿no? Deberías tener más del 90%, por citar un ejemplo. Ya está. Entonces, tú puedes formular todos los indicadores que creas. Uno puede inventar indicadores. Luego veremos también que existe un conjunto de indicadores ya definidos, pero ten en cuenta que el indicador es una herramienta que me va a expresar algún aspecto de la realidad.
y que yo lo puedo formular de esta manera. Y puedo inventar mis propios indicadores de acuerdo a lo que yo pretendo medir. ¿Listo? Ya, acá te puse un ejemplo. Luego vas a hacer un cronograma, es decir, puedes plantear cuánto quieres alcanzar en cada trimestre, ¿no? Primer, segundo, tercer trimestre, cuarto trimestre. Listo, entonces tú dices, por trimestre voy a vacunar a tantos. En el primer trimestre, como están de vacaciones, me va a ser tal vez más difícil alcanzar la vacunación, ¿no? Primer trimestre 100 y en el cuarto trimestre, como ya salen de vacaciones, 100 también. Pero cuando están en época de clases, los puedo abordar en el colegio, aumento mi meta, ¿no? Dentro del cronograma. Ya está. Entonces ya sé en el primer trimestre 100, en el segundo 150, en el tercero 150 y en el cuarto trimestre 100. Y de esa forma voy a completar con ese cronograma la meta planteada. Y finalmente designaré un responsable, ¿no? El responsable puede ser la jefa, o sea, puedo inventar un cargo, ¿no? Jefa de vacunas. Ya está. Lo mismo haces con todo lo que tienes que hacer en el año. Y al final, o en determinados puntos de corte, vas haciendo control. ¿El control para qué es? Para comparar lo que planificaste versus la realidad. Lo comparas, si está igual, vamos bien, si no, hay que ver qué cosa puedo ajustar. Ya, todo esto se llama matriz de programación, lo vas a colocar dentro de tu plan operativo, no te olvides. Bien, y listo, y con eso ya vimos este tema. La otra parte de la organización corresponde a definir y organizar el trabajo. Entonces, una organización puede ser muy pequeña y cuando es muy pequeña, pues es más fácil definir todas las actividades y tareas que hay que hacer y todos se van a conocer dentro de la organización. O una organización puede ser gigante, ¿no? O muy grande, como los establecimientos de salud, los hospitales. Entonces, ahí hay tanta gente que a veces no conoces pues a todos los trabajadores, ¿no? Ya está. De esta forma, dentro de una organización podemos dividir a los elementos, y cuando hablo de elementos me refiero al recurso humano, en los siguientes grupos que están aquí. Miren, ápice estratégico, línea intermedia, núcleo de operaciones, tecnoestructura y personal de apoyo. Esos son los 5 elementos de la organización. Hay un sexto elemento que es el que rodea a toda la organización, que es la cultura organizacional, ¿no? Pero pues propiamente no es un grupo de recursos humanos, ¿no? Ahora, ¿qué significa cada uno de ellos? El ápice estratégico, ¿quién es? La alta dirección. Entonces, imagínate tu hospital. Ya en tu hospital, el director, sus asesores y los jefes que están debajo de él son el ápice estratégico, son la alta dirección. ¿Ellos qué hacen? Ellos hacen la planificación, por ejemplo. ¿Sí? Ellos hacen todo el plan estratégico, ¿sí? Y vigilan el cumplimiento del plan operativo. Ya está. Ahora, siguiente elemento, el personal. Vamos abajo, mejor. Ya, ápice estratégico, ya sabes, tu director. Siguiente elemento, el núcleo de operaciones. Entonces, el núcleo de operaciones, ¿a quién corresponde? ¿Quién hace las operaciones en un establecimiento de salud? ¿No? Operaciones entre comillas. Los profesionales de la salud. Entonces, en el núcleo de operaciones son los que realizan la actividad core. ¿Cuál es la actividad core? ¿Cuál es la misión de un establecimiento de salud? Atender pacientes, ¿no? En resumen. Entonces, el núcleo de operaciones son médicos, enfermeras, obstetrices, etcétera, todos los que atienden directamente pacientes, ¿ok? Ya está. Núcleo de operaciones, actividades core. La razón de ser del establecimiento es la atención de pacientes y recae sobre el núcleo de operaciones. Ya está. Ahora, tenemos otros 2 elementos, 3 elementos más. A ver, vamos con el de línea intermedia. Como te dije, cuando una organización es grande, tú no hablas directamente con el ápice estratégico, sino que hay jefes intermedios, ¿cierto? Imagínate un hospital. Si es que en un hospital, pues por ejemplo, quieres hacer que un servicio arme su rol, ¿no? Su rol de asistencia, no vas a ir pues hasta el director, ¿no? Para armar el rol. Entonces, ¿con quién lo vas a coordinar? Lo vas a coordinar con tu jefe inmediato, ¿no? Generalmente el jefe de servicio. Entonces, los jefes de servicio, por citar un ejemplo,
corresponden a esta línea intermedia. Entonces, la línea intermedia viene a ser la representación de los niveles directivos, pero que está más cercana al núcleo de operaciones. ¿Sí? Entonces, estos son los jefes de mando medio, como los jefes de servicio, de departamento, etcétera, ¿no? Listo. Ya tienes 3 elementos: el ápice, que es la alta dirección; la línea intermedia, que vienen a ser como los jefes de servicio; y el núcleo de operaciones, que somos los médicos, ¿no? Los profesionales de la salud que elaboramos en el día a día. En una organización, pues no solamente en un hospital, no solamente necesitamos médicos para que funcione, necesitamos además de ¿qué? De otros elementos, como cuáles: epidemiología, por ejemplo, ¿no? Necesitamos asesoría tal vez en la parte de planificación, asesoría legal, y todo eso corresponde a la tecnoestructura. Entonces, la tecnoestructura da soporte para la realización de la actividad core. No la realiza propiamente, ¿no? Por ejemplo, calidad no atiende directamente al paciente, pero sí se encarga de la satisfacción del paciente, por citar un ejemplo, ¿no? Igual con la parte de asesoría legal, ¿no? Sin eso no podría andar el establecimiento de salud. Entonces dan soporte para la realización de actividades core. Y luego tenemos otras actividades, ¿sí? Que no están relacionadas para nada con la actividad core, ¿no? Calidad está relacionado a la atención de pacientes, sí. La parte legal probablemente también está relacionada, ¿no? La epidemiología también. Pero hay otras actividades que no tienen nada que ver. Por ejemplo, la parte de cafetería o alimentación, ¿no? La limpieza, la seguridad. Entonces, estos se consideran personal de apoyo y no realizan actividades del core. Por lo tanto, estas se pueden tercerizar. ¿Qué significa tercerizar? Que exista otra organización dentro de tu organización que solamente se dedica a realizar esas actividades. ¿Y esto es conveniente o no? Pues depende, ¿no? Cuando tú tercerizas un sector o parte de tu operación, ¿qué te permite? Como organización, centrarte nada más ¿en qué? En la actividad core. Imagínate, como director, tendrías que estar preocupado, ¿no? Por la seguridad, tendrías que estar preocupado por la parte de limpieza, etc. Pero si eso lo realiza una empresa aparte, entonces solamente te centras en la actividad core, ¿ok? Ya está. Entonces esa es la ventaja de tercerizar. Y hay varios tipos, ¿no? De tercerización. El tema, y a veces problema, llega cuando incluso los servicios médicos se tercerizan, ¿no? Porque ahí hay pues una falta de compromiso de los trabajadores con la misma institución, etc. Ya, eso lo veremos luego. Pero ahorita acuérdate de estos 5 elementos. Ahora, estos 5 elementos no es que cada uno está por su lado, ¿no? No es que el director está ahí en su oficina y nunca habla con nadie, el jefe de servicio en su oficina y nunca habla con nadie, y tú como médico vas a tu consulta y no sabes nada del rol, nada de tu jefe, etcétera. No, generalmente hay una coordinación, ¿no? Uno como médico coordina con sus pares, ¿no? Se ponen de acuerdo, coordinas con tu jefe de servicio, ¿no? Y a veces coordinas sin saber o sin comunicarte. ¿Y cómo es esto? A través de los niveles de coordinación. Entonces, estos se llaman niveles de coordinación. ¿Cuáles son los niveles de coordinación? 3. Ajuste mutuo, supervisión directa y normalización. El ajuste mutuo es una coordinación que se da entre pares, entre iguales, ¿sí? Como te decía, ¿no? Como médico, coordinas con otro. Mira, tú atiendes en el consultorio que está ahí, yo en el de acá. O tú curas a los pacientes pares, yo a los impares. Tú a los de la sala A y yo a los de la sala B. ¿Listo? Es una comunicación generalmente informal y se realiza pues para facilitar o hacer más eficiente la ejecución de tareas. Una coordinación entre pares. Luego existe otro nivel de coordinación, que es con tu jefe, y este se llama supervisión directa. Acá hay jerarquía. Entonces, desde un nivel jerárquico superior hacia un nivel jerárquico inferior. O sea, las órdenes, ¿no? Por ejemplo, se dan así, con jerarquía, supervisión directa. En ambos aquí hay comunicación, ¿no?
Pero existe un tercer nivel de coordinación que es la normalización. ¿Qué es la normalización? También le puedes llamar estandarización. Entonces, como tú no puedes coordinar pues con todo tu servicio en cómo hay que manejar cierta patología cada vez que ocurra, ¿qué haces? Por ejemplo, haces tus guías de práctica clínica. Entonces, con las guías de práctica clínica, de esa forma que generas que todos en el servicio tengan un manejo similar o por lo menos bajo los lineamientos que plantea la guía, ¿no? Ya está. Entonces, las guías de práctica clínica son un ejemplo de coordinación bajo el nivel de normalización o también llamado estandarización, ¿sí? Listo. Entonces son 3 niveles, ya te los mencioné. Bien, a continuación vamos a revisar el tema de herramientas de organización. Las herramientas de organización son diversas, ¿no? Tenemos los documentos de gestión y dentro de los documentos de gestión vamos a encontrar una clasificación que yo le he denominado clásica y una actualización de acuerdo a servir, ¿no? De forma clásica, ¿qué tenemos? Siempre nos han preguntado por el ROF, que es el Reglamento de Organización y Funciones, y actualmente existe pues un proceso de modernización de la gestión pública, ¿ya? La gestión pública se está modernizando. Entonces, incluso hay una meta, ¿no? Que se modernice hasta el año 2030. Entonces, dentro de esta modernización hay una modificación en los documentos de gestión que clásicamente conocíamos, ¿no? Los documentos de gestión lo que van a hacer es van a ordenar a la organización, ¿sí? Le van a poner, van a definir los roles de las unidades, los roles que deben cumplir los trabajadores, cuánto van a ganar, qué requisitos deben cumplir para poder trabajar, etcétera, ¿no? Ya está. Ahora, dentro pues de estos documentos está el primero, que justamente es el que hablábamos, que es el Reglamento de Organización y Funciones, el cual, de acuerdo a esta modernización de la gestión pública, va a seguir llamándose así, ¿no? Reglamento de Organización y Funciones. ¿Qué es el Reglamento de Organización y Funciones? Pues es un documento, ¿no? Como ya te dije, de gestión, que va a detallar dos cosas. Uno, la función de una institución. Y dos, las funciones dentro de cada unidad. No entiendo, doctor. A ver, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo te pregunto, ¿no? A ver, ¿qué es Indecopy, no? ¿Para qué sirve Indecopy? ¿Para qué se ha creado? Entonces, no sabes la respuesta. ¿Ya? ¿Dónde buscarías la respuesta de cuál es la función de Indecopy? En el ROF. Entonces vas a buscar, ¿no? ROF de Indecopy. Listo. Ya está. Ahora, lo siguiente que te preguntarías es cómo está estructurado Indecopy, ¿no? ¿Qué tiene? Una dirección, una gerencia, hay un directorio, ¿qué oficinas tiene Indecopy? ¿No? Te comienzas a preguntar eso, ya. Ese detalle está dentro del ROF. ¿Ya? Entonces el ROF tiene las funciones de esa institución y las funciones de cada unidad, ¿no? Ahora nos vamos a salud, ya por citar otro ejemplo. Entonces, ¿cuál es la función de salud? Te vas al ROF y ahí te va a decir, ¿no? Salud ha sido creado para esto. Y listo. Y ahora, ¿cuáles son las funciones de cada unidad? Entonces, lo siguiente que te va a decir es cuáles son las unidades y para qué sirve o cuál es la función de cada una de ellas. Por ejemplo, ¿no? Te va a decir que los órganos de línea son las gerencias centrales y vas a encontrar, ¿no? Las gerencias de prestaciones de salud, la gerencia de prestaciones económicas, etc. Y dentro de las prestaciones económicas encontrarás A, B, C, D, ya, listo. Eso lo podrías extrapolar a un hospital. Ya, entonces, abres el ROF del hospital y lees el servicio de gastroenterología
tiene las siguientes funciones. Atender a pacientes con patologías de tales tipos, ¿no? Realizar tales exámenes de ayuda al diagnóstico, ¿no? Investigar y no sé qué, ya. Todas las funciones que realizan cada unidad las vas a encontrar aquí en el ROF. Como la palabra unidad tal vez no te suena común en el lenguaje diario que usas, reemplázala por servicio, ¿no? Entonces, si tú quieres conocer las funciones de los servicios, las funciones de los departamentos en un establecimiento, pues deberías leer el ROF. ¿Ya? Ahora, en general, pues los hospitales no tienen ROF, ¿no? Porque dependen de alguien más. Tienen un documento similar que se llama Manual de Operaciones. ¿Ya? Pero no te voy a rayar con eso porque siempre han tenido ROF. O sea, en conclusión, el ROF te va a detallar dos cosas. Uno, funciones de las instituciones y funciones de cada unidad. Si tú quieres saber, tú como médico en el servicio de hematología, qué es lo que tienes que hacer, ya, eso no está ahí, porque ahí te dice qué hace el servicio de hematología, pero no te dice qué hace el hematólogo. Si tú quieres buscar qué hace cada trabajador, cada persona, entonces tienes que pasar al siguiente documento, que es el MOF. MOF es el Manual de Organización y Funciones. Siempre nos han preguntado por MOF. Las instituciones, muchas siguen teniendo MOF, pero en esta renovación, ¿no?, de la gestión pública, pues ese documento se va a reemplazar por otro llamado Manual de Perfil de Puestos. ¿Ya? Ahí está. Entonces, en el Manual de Perfil de Puestos, ¿qué vas a encontrar? O también equivalente al MOF, que siempre nos han preguntado, las funciones que va a realizar cada trabajador. ¿Ok? Entonces, diferencia. Funciones de cada trabajador, MOF. Funciones de toda la institución o de cada servicio, cada departamento, ROF. ¿Qué más vas a encontrar? Como ahora se llama de perfil de puestos, vas a encontrar el perfil. Doctor, ¿qué significa el perfil? El perfil significa los requisitos que deberías tener tú como trabajador para estar en ese puesto. No sé si recuerdas que durante la época que Castillo era presidente, ¿no?, sacaban en las noticias que muchos funcionarios no cumplían el famoso perfil. ¿Qué quiere decir? Que no habían estudiado lo que te decía el documento, ¿no? Tenían los años de experiencia que decía el documento, no tenían los grados que decía el documento, etc., ¿no? Lo mismo es para un hospital, ¿no? Imagínate que eres médico general y estás postulando una plaza de gastroenterólogo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que no tienes el perfil, ¿no? Porque no tienes la especialidad de gastroenterología. O de repente para esa plaza te piden 5 años de experiencia como especialista y solo tienes 1, entonces no encajas con el perfil, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces el perfil son los requisitos que tú vas a reunir para poder cumplir o estar en un trabajo. El manual de perfil de puestos va a tener esto, las funciones del puesto más el perfil. Ya está. Y luego tenemos estos últimos dos documentos que son el CAP y el PAP, ¿sí? Cuadro de asignación de personal y presupuesto analítico del personal, los cuales hacen la fusión y nace el cuadro de puestos de la entidad. ¿Qué es el cuadro de puestos de la entidad? Fácil, ¿no? Es un cuadro, bueno, es un documento en el cual vas a encontrar detallado por cada unidad, ya llámale servicio si quieres, el listado de trabajadores y sus salarios. Por ejemplo, abres ese documento y lees, ¿no? Dirección. Así se llama la unidad, dirección, en tu hospital, ¿no? Ya está, listo. Entonces, en la dirección, ¿qué puestos tendrás? 1, el director. 2, asesor del director. 3, acá, auxiliar administrativo. Ya está. Entonces, acá va a ser director y su salario, 10,000, ¿no? El asesor, no sé, 9,000. El asistente, 5,000. Ya está. Ese detalle con el número de puestos creados en cada unidad más sus salarios se va a llamar cuadro de puestos de la entidad. Entonces, repasando, ¿no? El ROF, el Reglamento de Organización y Funciones, tiene las funciones de la institución más las funciones de cada unidad, ¿sí? Las unidades, ¿cuáles son?
unidad de administración, de dirección, los servicios asistenciales también, los departamentos, etcétera. ¿Ya? Ahí está. Solo funciones de unidades, de servicios, no funciones de personas. Si quieres saber qué hace cada persona, vas al MPP. Función de la persona más las competencias que debe reunir, eso se va a llamar perfil. Y por último, si quieres saber cuáles son las plazas que hay dentro de cada unidad, entonces lees el cuadro de puestos de la entidad. Y te va a decir, en la dirección trabaja A, B, C, D y gana tanto, 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 tanto. ¿Sí? Por eso tú no puedes, te nombran director y aleatoriamente no te va a subir el sueldo, ¿no? Porque se supone que ya está aprobado un presupuesto determinado para cada plaza. Listo. Entonces es una herramienta, los documentos. Otra herramienta común también son estos que son los flujogramas, ¿no? ¿Los flujogramas qué hacen? Los flujogramas son organizadores visuales de un conjunto de tareas. Ya está. ¿Ya? Un flujograma es un organizador visual de un conjunto de tareas. Y el conjunto de tareas le puedes llamar procesos, ¿no? Entonces, ¿puedes graficar procesos con tu flujograma? Sí, ¿no? Básicamente, ¿qué utilizas? Utilizas símbolos, ¿no? Un circulito para empezar, un cuadrado para cada tarea, como ves acá, y para terminar, puedes utilizar el mismo círculo. ¿Y el rombo para qué te sirve? Para tomar decisiones, ¿no? Ya está. Ahí no hay mayor cosa que mencionar. Luego, otra herramienta que utilizas en la organización es el organigrama. ¿Qué es el organigrama? Igual una representación visual ¿de qué? De los elementos de la organización, de la jerarquía de la organización y pues generalmente están aprobados con una resolución. Ahora, ¿de dónde sacas la información para generar tu organigrama? No la inventas, ¿no? No es que viene del aire. Justamente la tomas de aquí, del ROF. ¿Por qué? Porque el ROF te dice qué elementos tiene la organización y cuál es su jerarquía, ¿no? Y tiene además una resolución de aprobación. Y listo. Este es un ejemplo de organigrama. Vamos a borrar aquí. Este es un ejemplo de organigrama. ¿Y quién está en la parte superior? La dirección del establecimiento. Por un lado tienes órganos de apoyo, por otro lado órganos de asesoramiento. Por ejemplo, órganos de apoyo, toda la parte de la administración, ¿no? O que ve la administración del establecimiento de salud. Logística, mantenimiento, etcétera, ¿no? ¿Quiénes son tu asesoramiento? La parte legal, por ejemplo. Ya está. Y debajo del órgano de dirección vienen los órganos de línea. ¿Sí? ¿Qué son los órganos de línea? Los que realizan la actividad core. Ya está. O sea, es equivalente al núcleo operativo. ¿Ya? Esos son los órganos de línea. Y órganos de línea directos e intermedios, ¿no? Órganos de línea directos, los que están en contacto con el público, ¿no? Y los intermedios, los que no entran en contacto con el público, pero sí hacen la actividad core, que es parte de la atención sanitaria. Como te había comentado, tú puedes tercerizar, ¿sí? Es decir, encargar alguna de las actividades de apoyo a otra organización, a otra empresa. Y esa tercerización, si es que, por ejemplo, se realiza sobre seguridad, limpieza, que es lo común, si tú te das cuenta en un hospital, la seguridad pertenece a una empresa, ¿no? Y ahí atrás en su uniforme dice bien grande, ¿no? El nombre de la empresa. Igual la limpieza, ¿no? Los trabajadores de limpieza, en su uniforme está el nombre de su empresa, ¿no? Ya está. Entonces, tú puedes tercerizar eso y esos servicios de apoyo. A eso en un establecimiento de salud le vas a llamar tercerización de bata gris. Ahora, puedes tercerizar también servicios como el de laboratorio. Eso le vas a llamar tercerización de bata verde. Y puedes tercerizar órganos de línea, ¿sí? Pero que no es lo ideal, ¿eh? Que implican servicios médicos. Entonces, cuando tú tercerizas los servicios médicos,
Eso le llamas tercerización de bata blanca. ¿Ya? Por ejemplo, en algunas clínicas, ¿sí? Los servicios médicos están tercerizados, ¿no? Entonces, cada servicio, ¿no? Digamos, el servicio quirúrgico es de una o varias empresas. El servicio de medicina es de una o varias empresas, ¿sí? Entonces, todos esos están tercerizados. Esa es tercerización en bata blanca. Ahora, también, ¿a qué le puedes llamar tercerización en bata blanca? Cuando la totalidad del establecimiento de salud está tercerizado, ¿no? Entregado a otra empresa. Por ejemplo, en salud tenemos ejemplos de esto. El Hospital Barton, el Hospital Kailin, son ejemplos de tercerización de bata blanca. Si hay una empresa que administra, ¿no? Se le ha dado el dinero y ellos se encargan de todo, absolutamente de toda la operación. Y a eso se le denomina además asociación público-privada, ¿no? Entonces, hay asociaciones público-privadas que cumplen este modelo de bata blanca. Ya les mencioné dos, ¿no? Hospital Barton, Hospital Kailin, en los cuales absolutamente todo pues es organizado por otra empresa bajo el nombre de la institución matriz que viene a ser de salud. Y listo, eso es en cuanto a herramientas de organización.